Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras literarias más conmovedoras y potentes de las últimas décadas, La ladrona de libros de Markus Zusak. Publicada en 2005, esta novela nos transporta a la Alemania nazi a través de los ojos de Liesl Miminge, una joven que descubre el poder transformador de las palabras en un mundo devastado por la guerra. Lo que hace único a este libro es un narrador poco convencional, la muerte misma, que nos ofrece una perspectiva omnisciente y sorprendentemente compasiva de la historia humana. En este episodio, exploraremos 10 puntos clave de La ladrona de libros, desentrañando los temas universales que Zusak teje magistralmente en su narrativa. Desde el poder de la literatura como forma de resistencia hasta la importancia de la familia elegida en tiempos de crisis, cada punto nos invitará a reflexionar sobre cómo estas lecciones resuenan en nuestro mundo actual. Prepárense para un viaje emotivo y thought-provoking que nos recordará por qué las palabras tienen el poder de cambiar el mundo, incluso en las circunstancias más oscuras. Comencemos. En La ladrona de libros, Markus Zusak nos sumerge en un mundo donde las palabras son tanto armas como escudos. Nuestra protagonista, Liesl Miminge, descubre el poder transformador de la lectura en un contexto donde los libros están siendo quemados y las ideas, censuradas. A través de cada página que roba y cada historia que absorbe, Liesl no solo escapa de la dura realidad de la Alemania nazi, sino que también encuentra una forma de resistencia. Este tema resuena profundamente en nuestra era digital. Hoy, nos enfrentamos a un diluvio constante de información, donde las noticias falsas y la desinformación se propagan a la velocidad de un clic. Al igual que Liesl, necesitamos desarrollar la capacidad de leer críticamente, de discernir la verdad entre la propaganda. Las palabras siguen siendo poderosas, ya sea en un libro impreso o en una publicación de redes sociales. Pensemos en movimientos recientes como Almohadilla Meto o Black Lives Matter. Estas frases, estas palabras, han catalizado cambios sociales significativos, demostrando que el lenguaje sigue siendo una herramienta poderosa para la resistencia y el cambio. Al igual que Liesl encontró consuelo y fuerza en los libros que robaba, nosotros podemos encontrar inspiración y conocimiento en las palabras que elegimos consumir y compartir. Uno de los aspectos más innovadores de La ladrona de libros es su elección de narrador, la muerte misma. Esta perspectiva única nos ofrece una visión omnisciente de los eventos, teñida de una sorprendente compasión y, a veces, incluso de humor negro. La muerte, testigo eterno de la historia humana, nos guía a través de la vida de Liesl con una mezcla de fascinación y cansancio. Esta técnica narrativa nos invita a contemplar la mortalidad y la guerra desde una perspectiva más amplia. En nuestro mundo actual, donde las noticias sobre conflictos y muertes pueden volverse abrumadoras o incluso insensibilizarnos, el enfoque de Zusak nos recuerda la humanidad detrás de cada estadística. Podemos ver ecos de esta técnica en la cultura popular contemporánea. Pensemos en podcasts de True Crime que narran historias desde múltiples perspectivas, incluyendo a veces la de las víctimas. O en documentales que utilizan narradores poco convencionales para darnos una visión más completa de eventos históricos. Estas narrativas, al igual que la de la muerte en La ladrona de libros, nos desafían a ver más allá de lo inmediato, a considerar el panorama más amplio de la experiencia humana. En medio de la brutalidad de la Alemania nazi, La ladrona de libros nos presenta actos de resistencia pacífica y bondad que brillan como luces en la oscuridad. El personaje de Hans Huberman, el padre adoptivo de Liesl, encarna esta resistencia. A pesar del peligro, Hans esconde a Max, un joven judío, en su sótano. Este acto de valentía y humanidad pone en riesgo no solo su vida, sino la de toda su familia. La resistencia pacífica de Hans nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hay individuos que eligen actuar con compasión y coraje. En nuestro mundo actual, podemos ver ejemplos similares de resistencia pacífica que desafían la injusticia y la opresión. Pensemos en movimientos como Black Lives Matter, que utiliza protestas pacíficas y educación para combatir el racismo sistémico. O en las protestas pro democracia en Hong Kong, donde los manifestantes han utilizado tácticas no violentas para defender sus derechos. Incluso en una escala más personal, podemos pensar en aquellos que se oponen al acoso escolar o defienden a los marginados en sus comunidades. Estos actos de bondad y resistencia, tanto en el libro como en nuestra realidad, nos recuerdan que cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia, incluso frente a fuerzas que parecen abrumadoras. En La ladrona de libros, Liesl encuentra una nueva familia en Hans y Rosa Huberman, quienes la acogen como hija adoptiva.
A pesar de las circunstancias difíciles y la personalidad áspera de Rosa, los Huberman proporcionan a Liesel un hogar lleno de amor y apoyo. Esta familia elegida se convierte en el ancla de Liesel en un mundo caótico y peligroso. El concepto de familia elegida resuena fuertemente en nuestra sociedad actual. En un mundo donde las estructuras familiares tradicionales están evolucionando, muchas personas encuentran apoyo, amor y pertenencia en familias que han elegido, no en las que nacieron. Un ejemplo poderoso de esto se puede ver en las comunidades LGBTQI. Muchas personas LGBTQI que han sido rechazadas por sus familias biológicas forman familias elegidas con amigos y aliados que les brindan el apoyo y la aceptación que necesitan. Estas familias elegidas pueden ser tan fuertes y significativas como cualquier vínculo de sangre. También podemos pensar en comunidades de expatriados que forman lazos familiares lejos de casa, o en grupos de apoyo para personas que luchan contra adicciones o enfermedades mentales. Estas conexiones demuestran que la familia no se define únicamente por la genética, sino por el amor, el apoyo mutuo y la elección de estar juntos. Al igual que los Huberman se convirtieron en el pilar de Liesel, estas familias elegidas proporcionan fuerza y resiliencia en tiempos difíciles, recordándonos que el amor y la conexión pueden florecer incluso en las circunstancias más desafiantes. La ladrona de libros nos ofrece una visión íntima de cómo la guerra afecta todos los aspectos de la vida diaria en la calle Inmel. Desde la escasez de alimentos hasta el miedo constante a los bombardeos, la guerra se infiltra en cada rincón de la existencia de los personajes. Susak nos muestra cómo incluso las tareas más mundanas se vuelven actos de supervivencia en tiempos de conflicto. Este tema tiene un eco sorprendente en nuestra experiencia reciente con la pandemia de COVID-19. Aunque no es una guerra en el sentido tradicional, la pandemia ha transformado profundamente nuestra vida cotidiana de maneras que pocos habríamos imaginado. Al igual que los personajes de la ladrona de libros tuvieron que adaptarse a las nuevas realidades de la guerra, nosotros hemos tenido que ajustar casi todos los aspectos de nuestras vidas debido a la pandemia. El trabajo desde casa, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, todas estas se han convertido en nuestras nuevas normalidades. La escasez de ciertos productos durante los primeros meses de la pandemia nos recordó las dificultades de racionamiento que enfrentaron los personajes del libro. El miedo a un enemigo invisible, el virus, refleja el temor constante a los bombardeos que experimentaban los residentes de la calle Inmel. Sin embargo, al igual que en el libro, también hemos visto ejemplos de resiliencia y adaptación. Las comunidades se han unido para apoyarse mutuamente, las tecnologías nos han permitido mantener conexiones a pesar de la distancia física, y hemos encontrado nuevas formas de trabajar, aprender y socializar. Esta comparación nos recuerda que, aunque las circunstancias pueden ser diferentes, la capacidad humana para adaptarse y perseverar en tiempos de crisis es una constante a lo largo de la historia. En La ladrona de libros, la música juega un papel crucial, especialmente a través del personaje de Hans Huberman y su acordeón. En medio del caos y la destrucción de la guerra, la música de Hans proporciona consuelo, conexión y una forma de expresión que trasciende las palabras. Es un recordatorio de la belleza y la humanidad que persisten incluso en los tiempos más oscuros. En nuestro mundo actual, la música sigue siendo una poderosa forma de expresión y resistencia. Con el advenimiento de las redes sociales y las plataformas de streaming, los músicos tienen ahora más que nunca la capacidad de llegar a audiencias globales con sus mensajes. Pensemos en cómo plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en espacios donde los artistas pueden expresar resistencia política o crear conciencia sobre temas sociales. 6. La música como forma de expresión y resistencia. Continuación. Durante el movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, numerosos músicos utilizaron estas plataformas para compartir canciones de protesta y solidaridad. Artistas como H.E.R. con I Can't Breathe o Lil Baby con The Bigger Picture usaron su música para expresar frustración, dolor y esperanza, de manera similar a como Hans usaba su acordeón para brindar consuelo en tiempos de guerra. La pandemia de COVID-19 también nos ha mostrado cómo la música puede unir a las personas incluso cuando están físicamente separadas. Desde conciertos virtuales hasta videos virales de vecinos cantando juntos desde sus balcones, la música ha sido una fuente de consuelo y conexión, tal como lo fue para los personajes de La ladrona de libros. Así como el acordeón de Hans era un símbolo de resistencia pacífica contra la opresión nazi, hoy en día vemos cómo la música sigue siendo una herramienta poderosa para desafiar la injusticia y promover el cambio social. Ya sea a través de canciones de protesta, himnos de unidad o simplemente melodías que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, la música continúa siendo una forma de resistencia y expresión tan relevante hoy como lo era en la época de Liesel.
En La ladrona de libros, presenciamos cómo Liesl Miminger, una niña de apenas 9 años al inicio de la historia, se ve obligada a madurar rápidamente debido a las circunstancias brutales de la guerra. La pérdida de su hermano, la separación de su madre, y las duras realidades de la Alemania nazi la obligan a enfrentarse a verdades difíciles sobre el mundo mucho antes de lo que debería. Este tema de la pérdida de la inocencia resuena tristemente en nuestro mundo actual, donde muchos jóvenes se ven obligados a lidiar con realidades adultas a una edad temprana. Podemos ver paralelos en diversas situaciones contemporáneas. Por ejemplo, pensemos en los jóvenes activistas climáticos como Greta Thunberg. Al igual que Liesl se vio obligada a comprender las duras realidades de la guerra, estos jóvenes han tenido que enfrentarse a la crisis climática global, asumiendo responsabilidades y luchando por un futuro que los adultos a su alrededor parecen ignorar. También podemos considerar a los niños en zonas de conflicto actuales, como Siria o Yemen, que, al igual que Liesl, han tenido que crecer rápidamente en medio de la guerra y la destrucción. O pensemos en los jóvenes de comunidades marginadas que deben enfrentarse desde temprana edad a las realidades del racismo sistémico y la injusticia social. La pandemia de COVID-19 también ha acelerado la madurez de muchos jóvenes, obligándolos a lidiar con conceptos como la mortalidad, el aislamiento y la incertidumbre económica de una manera que recuerda a las experiencias de Liesl. Sin embargo, al igual que Liesl encuentra fuerza y resistencia a través de los libros y las relaciones que forma, vemos como muchos jóvenes de hoy están canalizando sus experiencias en activismo, creatividad y resiliencia. La pérdida de la inocencia, aunque dolorosa, también puede ser un catalizador para el crecimiento y el cambio positivo. En La ladrona de libros, la amistad entre Liesl y Rudy Stanner es un faro de luz en medio de la oscuridad de la guerra. A pesar de las circunstancias terribles que los rodean, su amistad florece, proporcionando consuelo, alegría y un sentido de normalidad en un mundo que se ha vuelto loco. Rudy, con su cabello color limón y su incesante pedido de un beso, se convierte en el compañero constante de Liesl en sus aventuras y desventuras. Esta representación del poder de la amistad en tiempos difíciles tiene ecos importantes en nuestro mundo actual. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, hemos visto cómo las amistades han sido fundamentales para ayudar a las personas a sobrellevar el aislamiento y la incertidumbre. A pesar de las restricciones de distanciamiento social, las personas han encontrado formas creativas de mantener y fortalecer sus amistades. Las videollamadas se convirtieron en lifelines, permitiendo a amigos separados por la cuarentena mantenerse conectados. Las redes sociales, a pesar de sus defectos, han proporcionado plataformas para que las personas compartan sus luchas y se apoyen mutuamente. Hemos visto ejemplos conmovedores de amigos que se cuidan entre sí durante la crisis, haciendo compras para aquellos que no pueden salir, ofreciendo apoyo emocional a distancia, o simplemente estando presentes, aunque sea virtualmente, en los momentos difíciles. Estas acciones recuerdan a cómo Liesl y Rudy se apoyaban mutuamente, ya fuera robando comida juntos o simplemente ofreciéndose compañía en los momentos de miedo. Además, en movimientos sociales recientes como Black Lives Matter, hemos visto cómo las amistades interraciales han sido fundamentales para fomentar la comprensión y el apoyo mutuo. Al igual que Liesl y Rudy trascienden las divisiones impuestas por el régimen nazi, estas amistades desafían las barreras sociales y promueven la empatía y la solidaridad. La amistad de Liesl y Rudy nos recuerda que, incluso en las circunstancias más adversas, las conexiones humanas pueden proporcionar fuerza, consuelo y hasta momentos de alegría. En nuestro mundo actual, donde a menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen abrumadores, el poder de la amistad sigue siendo un recurso vital para la resiliencia y la esperanza. Uno de los temas más poderosos en La ladrona de libros es la importancia de preservar la historia y la memoria, especialmente en tiempos de conflicto y destrucción. Liesl, al escribir su propia historia en el sótano de los Übermann, no solo está procesando sus experiencias, sino también creando un registro de un tiempo y lugar que está siendo sistemáticamente borrado por el régimen nazi. Este acto de preservación de la memoria tiene una resonancia profunda en nuestro mundo actual. En una era de noticias falsas y revisionismo histórico, la importancia de documentar y preservar la verdad es más crucial que nunca. Podemos ver paralelos modernos en proyectos de historia oral que documentan las experiencias de los sobrevivientes del Holocausto, asegurando que sus historias no se pierdan con el paso del tiempo. Organizaciones como el USC Shoah Foundation han creado archivos masivos de testimonios en video, similar a cómo Liesl preserva las historias de su vida y las de quienes la rodean. En el contexto actual, pensemos en los esfuerzos por documentar las experiencias de la pandemia de COVID-19 para las generaciones futuras.
Museos y archivos en todo el mundo están recolectando diarios, fotografías y artefactos que capturan este momento histórico, de manera similar a como el libro de Liesel captura su tiempo. También podemos considerar cómo las redes sociales y las tecnologías digitales han democratizado la preservación de la historia. Movimientos como Black Lives Matter han utilizado estas plataformas para documentar casos de brutalidad policial y protestas, creando un registro histórico en tiempo real. Sin embargo, al igual que el libro de Liesel sobrevive milagrosamente al bombardeo que destruye la calle Immel, también debemos considerar la fragilidad de nuestros registros digitales. La preservación de la historia en la era digital presenta nuevos desafíos y responsabilidades. La historia de Liesel nos recuerda que preservar nuestras historias y memorias no es solo un acto de registro, sino también un acto de resistencia y esperanza. Al igual que su libro se convierte en un testimonio de las vidas perdidas y las experiencias vividas en la calle Immel, nuestros esfuerzos por documentar y preservar la historia son fundamentales para comprender nuestro pasado, dar sentido a nuestro presente y guiar nuestro futuro. En La ladrona de libros, Marcus Zusak nos presenta un retrato complejo de la humanidad, donde la belleza y la brutalidad coexisten lado a lado. Por un lado, vemos actos de crueldad inimaginable, la persecución de los judíos, los bombardeos que destruyen vidas y hogares, la opresión del régimen nazi. Por otro lado, presenciamos actos de bondad extraordinaria, Hans Obermann arriesgando su vida para esconder a Max, Liesel leyendo para sus vecinos durante los bombardeos, la amistad inquebrantable entre Liesel y Rudy. Este contraste entre lo mejor y lo peor de la humanidad es un tema que resuena profundamente en nuestro mundo actual. En medio de crisis globales y conflictos, seguimos siendo testigos de esta dualidad de la naturaleza humana. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia de COVID-19. Por un lado, hemos visto ejemplos de egoísmo y negación que han exacerbado la crisis. Por otro lado, hemos sido testigos de actos increíbles de sacrificio y solidaridad, trabajadores de la salud arriesgando sus vidas para salvar a otros, comunidades organizando redes de apoyo mutuo, científicos colaborando a nivel global para desarrollar vacunas en tiempo récord. De manera similar, en el contexto de movimientos sociales como Black Lives Matter, hemos visto tanto la brutalidad de la injusticia racial sistémica como la belleza de las comunidades uniéndose para exigir cambios y apoyarse mutuamente. El cambio climático nos ofrece otro ejemplo. Mientras que la inacción y la negación representan lo peor de nosotros, también vemos surgir movimientos de base y soluciones innovadoras que demuestran lo mejor de la creatividad y la determinación humana. Al igual que Liesel encuentra belleza y esperanza en los libros y las relaciones que forma, incluso en medio de la guerra, nosotros también podemos buscar y cultivar lo mejor de la humanidad en nuestras propias vidas y comunidades. El libro nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de actos de bondad y belleza que pueden cambiar vidas y ofrecer esperanza. La yuxtaposición de belleza y brutalidad en La ladrona de libros nos desafía a reconocer ambos aspectos de nuestra naturaleza y a elegir conscientemente actuar con compasión y coraje. Nos recuerda que, incluso frente a la crueldad y la injusticia, siempre tenemos la capacidad de elegir la bondad y crear belleza en el mundo que nos rodea. Y así llegamos al final de nuestro viaje por La ladrona de libros de Marcus Zusak. A través de los ojos de Liesel Mimeno y la narración omnisciente de la muerte, hemos explorado un mundo devastado por la guerra, pero iluminado por destellos de humanidad y esperanza. Este libro nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, el poder de las palabras, la amistad y los pequeños actos de bondad pueden ser faros de luz. La historia de Liesel nos muestra cómo la literatura puede ser una forma de resistencia, cómo la familia que elegimos puede ser tan fuerte como la de sangre, y cómo la preservación de nuestras historias es un acto de resistencia contra aquellos que buscan borrarlas. Al reflexionar sobre estos temas, no podemos evitar ver los paralelos con nuestro mundo actual. Ya sea enfrentando una pandemia global, luchando contra la injusticia social, o buscando conexión en un mundo cada vez más digital, las lecciones de La ladrona de libros siguen siendo profundamente relevantes. Nos recuerda que, al igual que Liesel, todos tenemos el poder de crear belleza y bondad, incluso en las circunstancias más difíciles. Que nuestras palabras y acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto duradero en las vidas de quienes nos rodean. Como siempre, queremos enfatizar que este episodio solo ha arañado la superficie de la riqueza y profundidad de La ladrona de libros. Les animamos encarecidamente a leer el libro completo, a sumergirse en la prosa poética de Zusak y a experimentar por ustedes mismos el poder transformador de esta historia. Recordemos las palabras de Liesel: tengo odiado las palabras y las he amado, y espero haber estado a su altura.
que todos nosotros podamos estar a la altura de nuestras palabras, usándolas para crear un mundo más compasivo, justo y humano. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Hasta la próxima, sigan leyendo, sigan cuestionando y, sobre todo, sigan creyendo en el poder de las palabras para cambiar el mundo.